¿Qué tal, alumno? Buenos días, les habla el profesor Darwin. En esta oportunidad, en el curso de lenguaje, les voy a hablar sobre los planos del lenguaje, ¿no? Muchas veces confundimos estos términos, por ejemplo, lenguaje, lengua, habla, ¿no? Creemos que son lo mismo, pero no. Vamos a definir justamente cada uno de ellos para poder diferenciarlos. Vamos a empezar con esta introducción. Dice, muchos de nosotros confundimos términos lingüísticos y hemos tratado el tema de lo que es el lenguaje. Pero ahora desarrollaremos los planos del lenguaje. El lenguaje es un fenómeno muy complejo que fue estudiado por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, cuyas reflexiones teóricas se hallan en el libro Curso de Lingüística General, donde profundiza y esclarece la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Vamos con la definición de lenguaje. Bueno, el lenguaje es la facultad exclusivamente humana. Así lo vamos a definir como facultad exclusivamente humana. Ahora, el lenguaje está constituido por dos planos, es decir, la lengua y el habla, que también son diferentes, ¿ya? Mientras que la lengua es un conjunto de signos verbales, ¿ya?, que está debidamente estructurado y sistematizado por una comunidad humana en su interrelación social y comunicativa de todos los días. Es decir, la lengua básicamente es el conjunto de signos que utilizamos los seres humanos para nuestra comunicación diaria. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos de lenguas: el quechua, el español, el inglés, el francés, ¿no? Ahora, ¿pero qué es el habla? El habla es la materialización de la lengua. En pocas palabras, es el uso de la lengua, ¿ya? Considerado también como un fenómeno físico y concreto que se realiza en la pronunciación. Es decir, el habla se realiza en la pronunciación, ¿no? A través de los órganos de fonación, el individuo produce una secuencia de sonidos articulados, de manera que, de manera como tú hablas, no es igual a la manera como habla, por ejemplo, tu abuelo, ¿no? Entonces, el habla básicamente es individual, ¿no? Mientras la lengua es lo social, el habla es lo individual. Acá hay un cuadro comparativo. Vamos a detallar un poco las diferencias que hay entre la lengua y el habla. A la lengua también se le conoce como código, básicamente porque es un sistema de signos, ¿no? Sistema de signos convencionales, ¿no? Organizado en base a una serie de reglas acordadas por una comunidad lingüística, ¿no? Por ejemplo, la comunidad lingüística hispana, ¿no?, tiene sus propias reglas, ¿no? La comunidad lingüística quechua tiene sus propias reglas, ¿no? Y todas las demás lenguas del mundo tienen sus propias reglas. ¿Y por qué se le llama convencionales? Porque básicamente estas reglas las deciden dichas comunidades hablantes. Ya están establecidas. No se pueden cambiar de la noche a la mañana. En cambio, el habla es el uso del código, es decir, es el uso de la lengua. También decimos que es la realización concreta de ese sistema de signos, o sea, es la realización de la lengua por parte de un individuo en el acto de la pronunciación. Es decir, el habla se va a manifestar en la pronunciación, ¿ya? Y el habla es individual, ¿no? Individual. La lengua es casi fija, ¿no? Se mantiene sin variación o estable en un periodo de tiempo presente, o sea, en el plano sincrónico, ¿no?, en un momento determinado del tiempo. Por otro lado, es posible observar cambios en la lengua en un periodo largo de tiempo, un tiempo diacrónico, ya más histórico, evolutivo. Entonces, por eso se dice que la lengua es casi fija, ¿no?
es cierto, no cambia de la noche a la mañana, pero haciendo un análisis diacrónico, o sea, histórico, sí podemos observar un cambio en la lengua. En cambio, el habla es variable, ¿no? Variable. A cada momento está cambiando, a cada segundo, a cada minuto, ¿no? Se diferencia de un individuo a otro individuo. Incluso la del mismo individuo según la edad, género, estrato social, interés, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice que el habla es variable. Cambia constantemente en función de las necesidades del hablante. Ahora, con respecto a la lengua, podemos decir que es teórica, ¿no? ¿Por qué es teórica? Porque está conformada por una serie de reglas o principios dentro de la gramática. Y el habla es práctica porque es el resultado de una acción concreta como la articulación. Entonces acá podemos observar este cuadro comparativo entre la lengua y el habla. A ver, vamos a seguir. Acá seguimos con más diferencias. Eh, la lengua es psíquica. Cuando hablamos de que la lengua es psíquica, básicamente porque se desarrolla a nivel mental. ¿Ya? A nivel mental, básicamente. Y el habla es psicofisiológica porque en parte es también mental, pero también hace uso de los órganos de la fonación, ¿no? Por ejemplo, el paladar, la faringe, la lengua, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se dice que el habla es psicofisiológica. La lengua es social, ¿no? Porque es creada por la comunidad y es empleada por toda la comunidad lingüística. Y el habla es individual porque cada individuo o integrante de la comunidad lingüística posee una manera peculiar y propia de expresarse. Por eso que no hay dos individuos que hablen de igual forma, ¿no? Cada individuo tiene una forma particular de hablar. Vamos a ver lo que son las variaciones de la lengua. La lengua va a variar de tres formas. La primera forma, la primera variación se le conoce como el dialecto. Como el dialecto. El dialecto básicamente, bueno, se le conoce también como variación diatópica. Es definida como la variación regional de una lengua. Repito, se le conoce como la variación regional o geográfica de una lengua, ¿no? Básicamente, las diferencias que hay en una lengua, por ejemplo, el castellano, ¿no? Varía en función de la geografía. Por eso es que el castellano costeño difiere del castellano andino, o el andino difiere del castellano amazónico. Es básicamente por la geografía. Entonces, mientras más distanciados estén los hablantes, mayor van a ser las diferencias, ya sea en la pronunciación, ya sea en la estructura de las palabras u oraciones, etcétera. Ya lo vamos a ver más abajo. Otra variación de la lengua es el sociolecto, o también se le conoce como variación diastrática. Es la variación de la lengua debido a aspectos socioeconómicos y culturales. Acá básicamente no tiene nada, no tiene que ver básicamente el aspecto lingüístico, más bien tiene que ver el aspecto social, el aspecto socioeconómico, culturales, etcétera. Y el idiolecto, que es la variación diafásica, llamada también registro lingüístico. Y dicha variante se basa en la edad, por ejemplo, en el género, en la ocupación, etcétera. Ahora vamos a ver lo que son las variaciones dialectales en diferentes aspectos. ¿En qué aspectos, qué variaciones existen, ¿no?, en un dialecto? La primera variación es la variación fonética. La fonética básicamente, cuando escuchan fonética, es la pronunciación,
¿ya? Es la pronunciación, básicamente. Eh, Acá, por ejemplo, dice, miras para arriba y sabes, Pedrito, el tiempo sí va a llover, ¿no? Entonces, al parecer este castellano es costeño, de Chincha, ¿no? Entonces, acá podemos ver que un determinado tipo de pronunciación, ¿no? ¿Por qué? Porque pertenece a un lugar en especial, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Los puertorriqueños y los dominicanos, por ejemplo, ellos tienden a la sustitución de la R por la L, de modo que en boca de ellos la palabra torres se convierte en toles, o la palabra amor se convierte en amol. Entonces, eso es básicamente la primera variación, ¿no? Dialectal, en el aspecto fonético de la pronunciación. El otro, la otra variación es en el ámbito lexical, es decir, diferentes palabras para referirse a un solo significado, ¿no? Aquí dice, a los infantes en el Perú se les dice chiquillos y en Chile cabritos, ¿no? Por ejemplo, eh, en Piura, por ejemplo, se le dice churre, o en Pucallpa, o hambrillo, ¿no? En España, chaval, o en Argentina, pibe. Entonces, como pueden darse cuenta ahí, diferentes palabras se utilizan para un mismo significado. Esa es la variación lexical. También tenemos la variación morfológica. En el ámbito morfológico también se manifiestan las variaciones dialectales. Básicamente es la variación en la estructura de las palabras. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, eh, en el Perú es muy común el uso del sufijo ito, ¿no? Por ejemplo, aquí pancito, ¿no? O un ratito, o un momentito. Entonces, en el Perú mucho se utiliza ese diminutivo, el ito, ¿no? En Venezuela se utiliza el ico, ¿no? Y en España, illo. Entonces, ahí podemos ver las diferencias morfológicas que hay, ¿no? En el uso del diminutivo. En el ámbito semántico, una misma palabra expresa diferentes significados. Una misma palabra expresa diferentes significados. Por ejemplo, guagua. En Cuba es un medio de transporte, ¿no? En cambio, en el Perú, ¿no? Es un niño pequeño. Otro ejemplo es por ejemplo, la palabra ahorita. En nuestro país significa eh, en el momento, en este momento. En cambio, para los dominicanos significa cuando me dé la gana. Entonces, ahí podemos ver la variación, ¿no? La variación dialectal en el ámbito semántico. Y en el ámbito sintáctico, básicamente es la variación en la estructura de la frase u oración. Acá, por ejemplo, dice, de la María su tía buena había sido. De la María su tía buena había sido, ¿no? Este es básicamente castellano masónico, ¿no? Que para nosotros que está en la costa esté desordenado, pero para el castellano amazónico esto está perfecto. Entonces, eso es básicamente en el aspecto sintáctico. Bueno, seguimos aquí. Ahora vamos a tratar sobre los niveles de la lengua. Básicamente hay tres niveles, ya, para la lengua. El nivel super estándar, el nivel estándar. A estos dos niveles se les conoce como niveles formales.
y el nivel subestándar como nivel informal. En el caso del nivel superestándar, básicamente se le conoce también como la lengua literaria. Digamos, es una forma ideal del lenguaje, ¿no? Propia de una élite culta. Y básicamente se orienta a la función estética y a la creación de mundos ficticios. También se utiliza este tipo de lenguaje en el ámbito científico, filosófico y desde luego literario. En el nivel estándar, bueno, el nivel estándar básicamente se le conoce como la lengua modelo, ¿no? Como la lengua modelo dentro de una comunidad. Eh, y no se circunscribe a un lugar ni tiene un carácter cerrado. Se utiliza básicamente en la vida cultural y en los medios de comunicación masiva serios. Ahora, esta estándar comprende a su vez dos, digamos, subclases, ¿no? La primera es la lengua culta. La lengua culta básicamente es propia de las personas cultivadas, quienes reflejan una buena formación idiomática, ¿no? Básicamente la lengua culta se utiliza, por ejemplo, en ceremonias oficiales y formales, por ejemplo, en conferencias, ¿no? Etcétera, ¿no? Esa es la primera variante del estándar, que es la lengua culta. Y también está la lengua coloquial, también llamada lengua familiar. Se emplea en las relaciones básicamente cotidianas. En ella prevalece el sentimiento y se da en circunstancias no formales. Ahora tenemos el nivel subestándar. En el caso del nivel subestándar, eh, en este nivel, básicamente se emplean palabras rústicas, ¿no? Básicamente se halla en grupos eh, socioeconómicos bajos, muchas veces, ¿no? De poca formación académica, cultural. Entonces, aquí también existen dos variantes, ¿no? Una que es la lengua popular, ¿no? La lengua popular básicamente es empleada por las capas sociales menos favorecidas y de bajo nivel cultural. Entonces, son limitados lingüísticamente, ¿no? Entonces, esa es la variante popular, la lengua popular. Y también existe una lengua vulgar, ¿no? Básicamente se diferencia de la popular porque incluye términos groseros, ¿no? Incluye términos chabacanos, expresiones obscenas, ¿no? Blasfemias, juramentos vulgares, etcétera, ¿no? Muchas veces esas palabras afectan los sentimientos de los interlocutores. Entonces, ese es básicamente el nivel subestándar. Ahora vamos a verificar el aprendizaje. Vamos a desarrollar algunas preguntas. Bueno, la número uno ya está resuelta. Dice, señala el enunciado que caracteriza la lengua. Entonces, ¿cuál es el enunciado que caracteriza la lengua? Es la E. Es un producto creado por la comunidad lingüística. En la número 2, el sociolecto es definido como. ¿Cómo se define el sociolecto? Como una variante individual, como una variante diafásica, como una variante diatópica, como una variante geográfica o una variante diastrática. Bueno, el sociolecto se define básicamente como una variante diastrática. Diastrática es la E. Marcan ahí por favor la E en la 2. En la número 3 dice, la lengua es porque está conformada por una serie de reglas o principios dentro de la gramática.
Ajá, la lengua es, ¿a qué característica le corresponde? Y menciona que está formada por una serie de reglas o principios. Ajá, entonces le corresponde a la característica de teórica, ¿ya? La 3C. Ahí marcan la C, por favor. 4. Dice, lingüista suizo que explica y diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Eso fue en la parte introductoria del tema. Y eso es el estudioso que diferenció estos tres términos es Ferdinand de Saussure. En la 5, ¿a qué variación de la lengua hace referencia el siguiente concepto? Dice, se le conoce con el nombre de registro lingüístico y sus variaciones se deben a aspectos como la edad, el género, ocupación, etc. Registro lingüístico. Cuando escuchen esta frase registro lingüístico, se está refiriendo básicamente al idiolecto 5D. 5D. Vamos a subir la 6. Dice, señale cuál es el nivel de la lengua que se presenta en el siguiente enunciado. Dice, el nivel de la lengua que se presenta en el siguiente enunciado. Dice, el tío mancó en su jato por choborra. Esto es básicamente, esto definitivamente es el informal, ¿no? El informal. Y el informal es el subestándar, ¿no? 6C. 6C. 7. Completa el enunciado. Es un sistema de signos verbales utilizados por una comunidad, mientras que es la facultad exclusivamente humana. Bueno, la facultad exclusivamente humana es el lenguaje. Entonces tenemos lenguaje en la D y en la A. Y acá dice, es un sistema de signos verbales. Cuando hablamos de sistema de signos, nos referimos a la lengua. Entonces respuesta A. 7A. 8. Dice, ¿cómo se define el habla? ¿Cómo se define el habla? ¿Será la E? A ver, ¿es la variación geográfica o regional de una lengua? No, este es el dialecto. Perdón, claro, el dialecto. D. ¿Es un producto creado por la colectividad y es propiedad de una comunidad lingüística? No, eso no es. Esto es el habla. La lengua, perdón. C. ¿Es el lenguaje popular y vulgar? No. B. ¿Es la variación de la lengua debido a factores sociales y culturales? No. Eso es el sociolecto. La respuesta es la A. Es un fenómeno físico y concreto que se realiza en la pronunciación. 8A. 9. ¿En qué nivel de la lengua se emplea vulgarismos y expresiones populares? ¿En qué nivel de la lengua? Ajá, en el subestándar, ¿no? Vulgarismos y expresiones populares, subestándar. Y por último, ¿a qué nivel de la lengua pertenece el uso de términos científicos, filosóficos y literarios? Este es un nivel bastante utilizado por la élite, ¿no? Entonces, esto de aquí es el super estándar 10B. Muy bien, chicos. Entonces aquí nos vamos a quedar. Ya. Las siguientes preguntas ya la desarrollan como tarea de la 11 a la 15. Ya. Muchas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase.